Mi nombre es Joana, y lo que te voy a contar ahora puede cambiar tu forma de ver el mundo espiritual y el matrimonio. Esta es la parte más difícil de mi vida, el que más sangra dentro de mí hasta el día de hoy, pero también es el que me trajo de regreso a los brazos de Dios. Estaba arrodillada, sola en la habitación, con las manos temblando, la cara en el suelo y el alma pidiendo respuestas a gritos. El dolor en mi pecho era tan intenso que parecía físico. El dolor era reciente, pero lo que me consumía por dentro era algo más profundo. Era la sensación de que algo andaba mal, algo que nadie podía ver, pero yo sentí. Mi esposo Roberto había fallecido recientemente. Un hombre respetado, admirado por todos, un fiel servidor de la iglesia, alguien de quien todos decían que había ido directo al cielo. Pero, ¿y si te dijera que no? ¿Y si te dijera que detrás de toda esa imagen de un hombre recto había un pecado escondido durante 20 años, que lo llevó directo al infierno? ¿Alguna vez te has imaginado vivir con alguien toda la vida y aún no saber la verdad sobre quién es realmente esa persona? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que escuches ahora puede sorprenderte. Roberto y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes, en una vigilia de oración. Era bondadoso, conocedor de la palabra, muy respetado por sus hermanos en la iglesia. Nos casamos jóvenes y durante más de 2 décadas construimos lo que, para muchos, fue un matrimonio cristiano perfecto. Oraba antes, de las comidas, decía a menudo, «Gloria a Dios», e incluso daba consejos matrimoniales a otras parejas. Nunca me levantó la voz. Siempre llegaba a casa a tiempo. A los ojos del mundo y de la iglesia, era el ejemplo de marido. Pero dentro de la casa había silencios que no podía explicar. Los momentos en los que se encerraba se volvían distantes, como si estuviera ocultando algo. A veces, durante la noche, me despertaba y lo veía llorar suavemente. Decía que era el cansancio de la vida. Yo creí, confié. Nunca imaginé que llevaría una carga tan pesada sobre sus hombros. Un viejo pecado, enterrado, que nunca confesó. La verdad, solo salió a la luz cuando dije una oración desesperada, después de su velorio, pidiendo a Dios que me mostrara lo que mi corazón ya sospechaba, pero que mis ojos se negaban a ver. Fue esa noche que todo cambió. Mientras oraba con el rostro en el suelo, una presencia entró en la habitación. Todo a mi alrededor empezó a desaparecer. La temperatura bajó. Sentí que algo espiritual estaba sucediendo. Mi cuerpo se quedó quieto. Era como si me estuvieran arrancando el alma. Y entonces, me llevaron. Llevada a un lugar que nunca imaginé que visitaría. Un lugar de tormento. Un lugar real. Y fue allí donde vi la verdad con mis propios ojos. Un lugar donde ya no había ninguna posibilidad de arrepentimiento. Donde la gente que conocía en la iglesia gritaba de agonía, donde cayeron las máscaras, y lo que quedó fue solo juicio. Fue allí, en medio de ese infierno, donde vi al hombre que más amaba en esta vida. ¿Qué pasó después? Te lo diré, pero prepárate, porque la verdad dolerá, pero te hará libre. En medio del fuego, entre gritos y crujir de dientes, con el rostro cubierto de dolor y vergüenza. Casi no lo podía creer. Era él, Roberto, el mismo hombre que me decía, «Dios te bendiga todos los días». El ángel a mi lado me dijo con firmeza, «Este es el fin de quienes ocultan su pecado. Viven una apariencia de fe. Dios perdona todo, pero lo que no se confiesa no se lava». Mi corazón se rompió. Quería gritar. Quería preguntar, «¿Por qué, Roberto? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no te arrepentiste?». Pero ya era demasiado tarde. Si estás viendo esto ahora mismo, necesito preguntarte, ¿sabes realmente quién está a tu lado? Y más, ¿estás seguro de que tu alma está limpia ante Dios? ¿Llevas algo que nunca le has contado a nadie? Déjalo aquí en los comentarios si alguna vez has sentido esta opresión en tu corazón. Si alguna vez te ha molestado algo en las primeras horas de la mañana, si has llorado en silencio por algo que no entiendes, o incluso por algo que guardas desde hace años.
Leo cada comentario con atención. A veces, un simple compartir aquí puede ser el comienzo de la liberación de alguien. Y si esta historia te conmueve, si tiene sentido para tu espíritu, disfruta este vídeo ahora. Esto no es solo un gesto, es una manera de hacer que este mensaje llegue a más vidas, a más hogares, a más corazones que sufren en silencio como lo hice yo. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal ahora mismo. Esto demuestra que queréis caminar juntos. ¿Quién quiere escuchar más testimonios reales, como este, que revelen lo que muchos temen decir, pero que es necesario decir? Y ahora, agárrate fuerte, porque lo que pasó después, cuando regresé, fue aún más fuerte. Recuerdo claramente las noches en que se sentaba en el borde de la cama, con la Biblia abierta en su regazo, leyendo en silencio. A veces incluso oraba en voz alta, palabras hermosas, llenas de reverencia. Cuando terminó, me miró con una sonrisa tranquila y dijo: «Confiemos en Dios». Y confié, porque eso es lo que vi: un hombre de fe, un esposo fiel, un servidor respetado. Pero había algo que no coincidía con la paz que demostraba. Durante los servicios, levantó las manos. Durante las reuniones de parejas, dio consejos. Incluso lo llamaron ejemplo de marido cristiano, y tal vez lo fuera, a los ojos de los demás. Pero los ojos que más importan no son los de la iglesia, son de Dios. Y, en el fondo, hubo momentos en los que noté que huía de conversaciones profundas sobre el pasado. Cuando tocábamos viejos temas, él siempre se desviaba. Una incomodidad apareció en su rostro, como si un fantasma del ayer amenazara su calma actual. Hubo un día en particular que nunca ha desaparecido de mi memoria. Regresábamos de una conferencia cristiana, en el auto. Me sentí tan llena de la presencia de Dios, tan conmovida por las palabras de ese predicador que hablaba sobre el arrepentimiento y la pureza, y dije: «Roberto, hay algo en mí que necesito confesarle a Dios, algo pequeño, pero que llevo cargado desde que era un adolescente». Miró por la ventana, en silencio, y luego simplemente respondió: «El pasado debe quedarse en el pasado». No me animó, no oró conmigo, no preguntó qué era. Solo quería cerrar el tema. Me apretó el pecho de una manera extraña, no por lo que dijo, sino por la forma en que lo dijo. Era como si él mismo estuviera tratando de enterrar algo que todavía ardía en su interior. Pasaron los años y este patrón se repitió. Siempre que abordábamos temas que requerían ruptura, confesión, entrega profunda, Roberto ponía una barrera invisible. Pensé que era simplemente su manera, pero con el tiempo me di cuenta de que esa frialdad no era emocional, era espiritual, como si hubiera una barrera entre él y Dios, y en consecuencia, entre él y yo. Nuestro matrimonio era estable, pero no espiritualmente íntimo. Orábamos juntos, pero rara vez llorábamos en la presencia de Dios. Él evitó eso, y comencé a aceptarlo. Incluso cállate. Lo que no sabía, y solo descubrí mucho después, es que ese silencio no era inocente. Fue protección. Una protección para un secreto guardado durante 20 años. Un pecado oculto, nunca confesado. Y eso, día tras día, dejó huellas silenciosas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio e incluso en mi fe, como una infiltración invisible que pudre los cimientos sin hacer ruido. Las noches se hicieron más largas. El silencio en la casa empezó a oprimirme. Me despertaba sin entender por qué, con el pecho oprimido, los ojos llorosos y una sensación que me desgarraba por dentro. Roberto dormía a mi lado, inmóvil, como si no sintiera nada. Pero yo sentí todo. Sueños extraños comenzaron a visitarme. En una de ellas vi a Roberto llorando de rodillas, rodeado de una espesa oscuridad, tratando de decir algo, pero su boca parecía cocida. Me desperté asfixiado. Ese grito, atrapado, me siguió durante todo el día, como si fuera una advertencia proveniente de un lugar al que no podía llegar. Empecé a ayunar. Al principio pensé que era solo una crisis emocional, quizás una tristeza común de quienes enfrentan la rutina. Pero no fue eso, fue algo espiritual.
Era como si mi alma estuviera siendo advertida de que algo andaba mal, pero mi cuerpo aún no sabía qué. Lloré en secreto para no preocuparlo. No quería acusar sin pruebas ni crear paranoia, pero la angustia no desapareció. Las oraciones comenzaron a cambiar de tono. Dejaron de estar tranquilos y se convirtieron en clamores, gritos desesperados. Me arrodillé, temblé, gemí, dije: Señor, muéstramelo. Si hay algo escondido, algo que los ojos no pueden ver, revélalo. Y cada vez que oraba así, el sentimiento aumentaba. No era una impresión común. Era el mismo Espíritu Santo quien me perturbaba. Hubo un día en que, de madrugada, escuché a Roberto susurrar en sueños, palabras sueltas y entrecortadas como si estuviera en una pesadilla. Él dijo: no le digas, yo no quería. Eso me puso la piel de gallina de pies a cabeza. Me quedé inmóvil. Fue la primera vez que escuché algo que parecía directamente relacionado con lo que había estado sintiendo. Esa mañana, cuando desperté, lo miré con otros ojos. A partir de entonces, algo en mí se rompió. Empecé a observar más. Sus oraciones estaban vacías. Sus palabras parecieron ensayadas. Ese brillo en sus ojos que una vez admiré, ya no estaba. Noté que, incluso cuando orábamos juntos, él se limitaba a palabras de consuelo y nunca hablaba de arrepentimiento, como si esto fuera algo muy lejano a él. Y lo peor es que cuanto más buscaba a Dios, más lejano parecía Roberto, como si mi luz le molestara. A veces reaccionaba con impaciencia al hablar de santidad, como si fuera demasiado entusiasta. Empecé a sospechar que no era solo cansancio o estrés. Fue resistencia, un tipo de resistencia que solo llevan en la mirada quienes esconden algo. Pero todavía me resistía a aceptar. Después de todo, ¿cómo podía creer que ese hombre, con quien compartí toda mi vida, pudiera tener un lado que yo nunca había conocido? Mi oración se convirtió en un grito atascado en mi garganta. Dios, no me dejes engañar. Si estoy ciego, abre los ojos. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Si entiendes este sentimiento que no tiene nombre, esta estrechez que nadie ve, escribe aquí en los comentarios: Dios revela lo que los ojos no pueden ver. A veces, es solo cuando admitimos que no sabemos, que Dios comienza a mostrárnoslo. Era un martes como cualquier otro. El desayuno estaba en la mesa. El olor a pan caliente todavía flotaba en la cocina, y en el sonido grave de la radio sonaba una vieja canción, de esas que le gustaban a Roberto. Salió de la habitación ya vestido para ir al trabajo. Me besó en la frente y me dijo, como todos los días: quédate con Dios, flor mía. Pero había algo extraño en esa mirada, como si estuviera demasiado cansado para una mañana normal. Menos de una hora después, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí con el corazón apesadumbrado. Del otro lado, una voz nerviosa y rápida. «¿Señora Joana? Su marido sufrió una enfermedad repentina. Estamos camino al hospital». Mi cuerpo encerrado. El celular casi se me cae de la mano. Corrí como nunca antes, sin saber si respirar, rezar o gritar. Llegué al hospital con el corazón acelerado, esperando alguna noticia, excepto la que recibía. El médico me miró con los ojos bajos y la voz contenida. Lamentablemente, no sobrevivió. No hubo posibilidad de decir adiós. No hubo una última palabra, ni una última petición de perdón. Solo silencio. Un silencio que gritaba tan fuerte dentro de mí que me acompañaría como una sombra en los días siguientes. La iglesia se movilizó. Hermanos y hermanas vinieron a mi casa, trajeron oraciones, palabras de consuelo y alabanza. Todos decían: cumplió su misión, ahora está con Dios, se recogió en paz. Pero, dentro de mí, algo insistía en decir lo contrario. Había una tensión que no coincidía con la paz de la que todos hablaban. Intenté creer, quería creer, pero cada vez que cerraba los ojos, ese sueño volvía. El de la oscuridad, el del llanto reprimido, el del alma atrapada. Comencé a preguntarme, ¿cómo podría un siervo tan fiel irse así,
sin previo aviso, sin confesión, sin quebrantamiento. ¿Por qué Dios no me dio tiempo para hablar con Él, para escuchar algo, cualquier cosa? Estas preguntas me atormentaban día y noche. Incluso en el velorio, mientras la gente cantaba himnos y alababa su camino de fe, miré ese ataúd y sentí que faltaba algo. No había ninguna verdad. La última Biblia que usó estaba sobre la cómoda. Cuando lo levanté, me di cuenta de que había algo escondido entre las páginas. Un papel viejo, doblado, con letra apresurada, como si hubiera sido escrito con prisas. Las palabras estaban descoloridas, confusas, pero eran palabras de culpa. La carta no estaba firmada. Y no, estaba completo, pero fue suficiente para encender un dolor que hasta entonces no podía nombrar: la duda. Fue a partir de ese día que comencé a orar de manera diferente, con más intensidad, con más coraje, con más dolor. Si alguna vez has perdido a alguien y sentiste que algo quedó sin respuesta, comenta a continuación: Señor, háblame a través de la verdad. A veces la revelación de Dios comienza con un clamor sincero pidiendo respuestas. 3 semanas después de la muerte de Roberto, entré a mi habitación, cerré la puerta y apagué las luces. Me arrodillé con fuerza, como si el suelo fuera el único lugar seguro. Me dolían las rodillas, pero mi alma gritaba más fuerte: Señor, muéstrame la verdad, aunque duela, aunque no esté preparado para escucharla. Libérame de la ignorancia. Esa fue la oración que salió de mis labios. Pero lo que salió de mi corazón fue más profundo. Fue sed de justicia, de revelación, de una respuesta. Lloré con la cara pegada al suelo. Era como si todo mi cuerpo estuviera llorando. Las palabras comenzaron a desaparecer. Ya no hablé, solo gemí. Y de repente algo cambió. El aire se volvió espeso y el ambiente a mi alrededor comenzó a perder forma. Sentí una paz extraña, como si me estuvieran cargando, pero junto con ella vino una frialdad, un escalofrío que recorrió mi columna y no me dejó olvidar que estaba a punto de ver algo que cambiaría mi vida. Mi cuerpo se sentía ligero, como si estuviera flotando, pero sabía que no estaba durmiendo. Todo parecía demasiado real para ser un sueño. La habitación desapareció. Mi cuerpo permaneció inmóvil y al mismo tiempo veía todo desde arriba. La cama, la sábana, la lámpara al lado y mi cuerpo ahí, de rodillas, como un cascarón vacío. Fue en ese momento que apareció una presencia a mi izquierda. No era un rostro, ni una forma definida, pero había luz. Una luz que no dañaba los ojos, pero hacía temblar el corazón. Y entonces escuché una voz, no con los oídos, sino con el alma. Tú lo pediste, así que mira. Eso fue todo, pero fue suficiente para hacerme entender que no estaba soñando. Esto fue real, y me habían secuestrado. Empezamos a descender. Sí, baja. No había escaleras ni escalones. Fue como atravesar capas de silencio. Cuanto más bajaba, más sentía que el aire se volvía pesado. El frío se mezclaba con un calor sofocante. Era como si allí se concentraran todas las emociones humanas: miedo, vergüenza, culpa, desesperación. Y todo eso me penetró, como si cada capa revelara el peso de algo escondido. El lugar al que llegamos estaba oscuro, pero no vacío. La ausencia de luz estaba viva, como si respirara. Los gritos venían de muy lejos, pero no eran gritos ordinarios. Eran gritos de almas, gritos que no pedían ayuda, sino perdón. Un perdón que ya no era suficiente, un lamento que ya no tenía valor. Era como si a todas las voces se les hubiera dado una oportunidad y la hubieran desperdiciado. Estaba temblando. Quería correr, regresar, alejarme de allí, pero no había ningún lugar a donde huir. La voz respondió: pediste la verdad, duele, pero libera. Y entonces mis ojos fueron llevados en una dirección que no quería ver. Pero no tuve elección. Era como si el propio entorno me empujara, me obligara a mirar. Lo que vi allí, todavía no puedo describirlo sin que se me eriza la piel y se me acelere el corazón. Pero en ese instante lo supe.
La verdad que tanto pedí estaba ante mí. Si este extracto te conmovió de alguna manera, escribe aquí en los comentarios. Aunque duela, quiero la verdad. Hay oraciones que lo cambian todo, pero se necesita valor para decirlas. Flotando sobre mi propio cuerpo, me vi arrodillada en la habitación, con los hombros temblando y la cabeza inclinada, como si cargara con el peso de algo que aún no ha sido revelado. E incluso aparte de ese cuerpo, sentí todas sus emociones: el miedo, la rendición, el dolor. Nada de esto queda atrás. Era como si mi alma, despojada de carne, estuviera aún más sensible, más expuesta. Y fue en ese estado que escuché, claramente, esa voz que atravesó el silencio como una espada suave pero precisa. Pediste respuestas, así que ven y compruébalo por ti mismo. La presencia a mi lado no tenía forma humana, pero irradiaba una autoridad que me impedía resistir. Sabía, en el fondo, que esto no era un sueño. No fue un engaño. Fue una convocatoria espiritual. Y no había ningún lugar a donde correr. Pasamos por capas invisibles. Los colores alrededor estaban desapareciendo. Todo se volvió gris, luego sombras, luego oscuridad. Pero no era una oscuridad ordinaria. Estaba vivo, denso, palpitante. Escuché susurros, gemidos lejanos, voces que parecían atrapadas en el tiempo, como si repitieran los mismos pedidos de perdón que ya no se escuchaban. Sentí que el calor aumentaba. Al principio fue soportable, luego se volvió asfixiante, pero lo que más me molestó no fue el calor, fue la sensación, un peso en el pecho, como si entrara en un lugar donde la esperanza ya había sido olvidada. Cada paso me alejaba más de la superficie y me sumergía en un mundo donde el tiempo no existía, solo la culpa y el arrepentimiento. Y luego empezamos a escuchar llanto, pero no gritos de dolor físico. Eran gritos de almas, de espíritus que habían comprendido, demasiado tarde, el valor de la eternidad. La voz que me guió no dijo nada. Simplemente caminé hacia adelante, guiándome. Sentí que estaba a punto de ver lo que mis ojos humanos nunca podrían soportar por sí solos. Y fue cuando giramos entre esas formas sombrías, como si hubiera un camino entre los gritos, que algo llamó mi atención. Un llanto diferente, más cercano, más angustioso. Fue como si ese sonido supiera que estaba allí, como si me llamara. Me acerqué, temblando. Mi visión se abrió, aclarándose lo suficiente como para distinguir rostros, formas humanas deformadas por el dolor y la ausencia de la luz divina. Y entonces, entre todos ellos, mis ojos se detuvieron en uno. La respiración falló. Mi cuerpo espiritual se congeló. Las puertas de ese lugar se abrieron ante mí, como si la tierra misma se hubiera desgarrado. Un calor sofocante me golpeó con tanta fuerza que di un paso atrás, pero era como si mis pies ya no tocaran el suelo. El aire era denso, pesado, con un olor insoportable que mezclaba azufre, carne quemada y un tipo de podredumbre que ninguna palabra humana podría describir. Era el olor a condenación. Las almas gritaron pidiendo ayuda, pero no hubo respuesta. Los gritos no resonaron, como aquí en la tierra. Se mezclaban con el ambiente, como si fueran parte del aire mismo. Mi espíritu tembló. Quería cerrar los ojos, pero no pude. Era como si allí, en ese lugar, todo estuviera obligado a ser visto. El ángel no dijo una palabra, simplemente señaló con los ojos, y cada vez que miraba hacia donde él señalaba, algo dentro de mí moría un poco. Vi hombres y mujeres luchando con dolor. No había cadenas visibles, pero todos quedaron atrapados en sus propias decisiones, atrapado en una culpa que nunca fue llevada a la cruz. Algunos gritaban nombres de personas que conocí en la iglesia, otros gritaban versículos de la Biblia y repetían oraciones como si eso pudiera salvarlos. Pero el tiempo de la salvación había pasado. Vi a un pastor que había predicado en mi iglesia hace años. Su voz resonó en mis recuerdos, y allí estaba él, con los ojos desorbitados por el terror, intentando subir una escalera de sombras que nunca le dejaba salir de su lugar. En cada intento,
Unas manos invisibles lo hacían retroceder. Del otro lado, una mujer que bailaba en los servicios, siempre sonriendo, ahora lloraba, pedía agua, suplicaba silencio, porque los gritos de los demás la estaban volviendo loca. Allí no hubo descanso, no hubo paz. Y lo más aterrador, no hubo olvido. Cada alma pareció revivir el momento en que rechazaron la oportunidad de arrepentirse. Fue entonces cuando lo vi. Roberto. Estaba encorvado, como si finalmente el peso de todo el pasado hubiera caído sobre él. Tus ojos me vieron, y por un segundo pensé que era una alucinación, pero no fue así. Él me reconoció. Intentó extender las manos, pero no pudo. Era como si una fuerza le impidiera tocar cualquier cosa que viniera de la luz. Y luego gritó, no enojado, con desesperación, un grito que no salió de la garganta, sino del alma. Y en ese grito había una frase, solo uno. Perdóname. Lloré. No podía moverme. El dolor de ver a la persona que amas en ese estado no se parece a nada que exista. Y en ese momento lo entendí. Roberto había vivido una vida aparentemente correcta, pero había un secreto, un pecado no confesado, y eso fue suficiente para condenarlo. Mi corazón latía rápido. Quería huir de allí, quería despertar, quería que todo fuera un error. Pero algo dentro de mí me decía que todavía había más por mostrar. Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios. Señor, no me dejes morir con pecados ocultos. A veces la mayor liberación es ver mientras todavía hay tiempo. Pero era un buen hombre. Grité con el corazón hecho pedazos, como si esa frase pudiera cambiar algo, como si mi dolor pudiera rescatar su alma de donde estaba. Mis gritos resonaron en el vacío, y lo que vino como respuesta fue un trueno que pareció desgarrar el propio espacio. Y ningún pecador que no se arrepienta entrará en el reino de los cielos. Esas palabras entraron en mí como lanzas. Era como si cada sílaba atravesara la carne de mi espíritu. Mi cuerpo espiritual cayó de rodillas. Estaba temblando por todas partes. Ya no había forma de negarlo. Eso fue definitivo. De nada sirvió el bien que había hecho. No importaba cuántas veces oró en público, a cuántos hermanos ayudó, a cuántos servicios asistió. El peso de ese pecado no confesado lo arrastró hacia las profundidades. Lloré como nunca antes había llorado. El dolor era agudo, quemante por dentro. Clamé por él, pedí misericordia, rogué a Dios que reabriera el tiempo, que le diera una última oportunidad, que lo sacara de ese lugar. Pero el sentimiento era claro y cruel. Allí el tiempo ya no existía. Ya no hubo más después. Ya no había más mañana. Lo que no se resolvió en la vida, ahora era eterno. La imagen de Roberto ante mí, cubierto de oscuridad, rodeado de gritos y sombras, me hizo sentir como si un pedazo de mí estuviera siendo aplastado. Intenté acercarme. Toqué el aire frente a mí, pero una fuerza invisible me detuvo. Era como un campo que separaba a los que tenían esperanza de los que estaban condenados. Yo pertenecía a la luz, por ahora. Él, en la oscuridad. Y ya no podía salir de allí. El silencio de ese lugar parecía gritarme. No era el tipo de silencio tranquilo. Era el silencio que precede a una revelación. El ángel me miró, y sin mover los labios, su voz resonó dentro de mi mente con cruel claridad. Cometió adulterio al principio del matrimonio. Nunca confesó. Nunca se arrepintió. Por un momento, todo a mi alrededor pareció detenerse. La oscuridad se hizo más densa. Los gritos desaparecieron como si el infierno contuviera el aliento para que yo lo absorbiera. El ángel permaneció inmóvil ante mí, pero su presencia parecía crecer, como si la atmósfera a su alrededor se inclinara bajo el peso de la verdad. Mi espíritu estaba débil, conmovido. No quería creer que todo esto fuera real, que el hombre con el que había compartido cada parte de mi vida hubiera hecho algo como esto. Pero luego, con un gesto sutil, levantó el brazo y, con la punta del dedo, señaló una especie de velo oscuro frente a nosotros. Tan pronto como se abrió el velo, tuve una visión. Vi una cama desconocida, sábanas blancas,
frías, estiradas a la perfección, como en una habitación de hotel. La ventana entreabierta dejaba entrar la luz amarilla de una farola, y ahí estaba él, Roberto, más joven, con el rostro demacrado, sudoroso y nervioso, sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Del otro lado, una mujer. Estaba parcialmente cubierta por la sábana, con la mirada fija en el techo, como si intentara ignorar el peso de lo que acababa de suceder. El ambiente se llenó de silencio, pero no fue paz, fue una vergüenza. Roberto se levantó lentamente y se vistió sin mirarla. La mujer solo dijo una frase: «Dijiste que ya no amabas a tu esposa». Y él, como queriendo escaparse, respondió secamente: «Fue un error». Y se fue. La puerta llamó. Y yo, aunque era un espíritu en ese momento, sentí un dolor indescriptible, como si cada palabra de esa mujer hubiera incrustado en mí una traición que nunca me di cuenta. La visión ha cambiado. Lo vi regresar a casa esa noche, entrando por la puerta principal, como si nada hubiera pasado. El mismo beso en la frente, el mismo «tuve un día agotador». Y yo estaba allí, todo sonrisas, preparando la cena, creyendo que él era el hombre más digno de confianza del mundo. La escena me rompió el corazón. La revelación continuó. Lo vi tratando de borrar esa noche de su mente. Él arrodillado, en silencio, en el baño y diciéndose: «Nunca más. Dios lo entenderá. Fue solo una vez». Pero no hubo confesión, ni siquiera para Dios, ni siquiera para mí. Solo justificaciones, intentos humanos de esconder el pecado bajo una alfombra espiritual. Pasó el tiempo, y con él llegó la costumbre de ignorar la culpa. Continuó su vida, continuó su fe, pero no se limpió. Años más tarde, ya en una posición de liderazgo en la iglesia, habló de la santidad, de la fidelidad, de la importancia de un matrimonio puro ante Dios. Vi su rostro brillando en el altar. Pero ahora, al ver esta visión, todo sonaba diferente. No hubo quebrantamiento, hubo apariencia. Y durante 20 años mantuvo esa imagen, mientras en su interior la grieta crecía. Si esto te tocó de alguna manera, si entiendes el peso de cargar con algo sin resolver, escribe en los comentarios: «Señor, dame el valor de confesar lo que escondí, porque el pecado que no he sacado a la luz será cargado en las tinieblas». Mientras me conducían a través de ese lugar de horror, algo en mí se estaba rompiendo lentamente. No fue solo lo que vi, fue lo que sentí. El tormento de las almas allí no procedía solo del fuego que nunca se apagaba, ni de los gritos eternos que parecían venir de todos lados. Fue arrepentimiento, de esos que llegan demasiado tarde, un peso asfixiante de quienes tuvieron tiempo, tuvieron oportunidad, escucharon la palabra, pero optaron por fingir que por fuera todo estaba bien mientras por dentro morían lentamente. Vi a una mujer, arrodillada en el suelo, con la ropa rota y el rostro lleno de lágrimas y desesperación. Ella gritó: «Pero yo canté, yo ministré». Todos decían que sentían la presencia de Dios, pero una voz a su alrededor respondió: «Cantaste con la boca, pero nunca perdonaste a tu hermana». El dolor que sintió no fue físico, fue la conciencia. Era saber que se le había ofrecido la salvación, pero prefirió cargar con los dolores. Y ahora todos los elogios se han convertido en lamentos. Más adelante, un joven caminaba en círculos gritando como buscando una salida. Sus ojos estaban vacíos, consumidos por la culpa. Balbuceaba textos bíblicos, extractos de predicaciones, pero siempre volvía al mismo punto. Se golpeaba en el pecho diciendo: «Prediqué, llevé la palabra a otros». Pero entonces apareció ante él una espesa sombra que lo envolvía cada vez que intentaba seguirlo. Y escuché la frase: «Hablaste de liberación, pero en secreto te alimentaste de pornografía. Nunca ganaste porque nunca te rendiste por completo». Era como si cada alma allí fuera una historia interrumpida. Gente que vivía de las apariencias, que apoyaba las imágenes religiosas, pero no dejaba que el Espíritu Santo
sondeara lo más oculto. Eran líderes, miembros de iglesia, trabajadores, intercesores, personas que reconocí, que una vez me abrazaron en un servicio, oraron por mí, lloraron conmigo, y ahora estaban allí, no porque Dios lo quisiera, sino porque optaron por ocultar lo que había que confesar. Con cada paso, entendí algo nuevo. El infierno no está lleno de asesinos y ladrones. Está lleno de creyentes que han jugado con gracia. ¿Quién pensó que asistiendo a la iglesia, citando versículos, participando en ministerios, estaban a salvo? Pero Dios no ve como ve el hombre. Dios escudriña el corazón. Y allí, en ese abismo, cada corazón había sido revelado y condenado. Estaba temblando. El ángel a mi lado permaneció en silencio, como si me dejara absorber cada escena, y aún sin decir una palabra, su presencia me enseñó. El mayor error en el infierno es hacer creer a alguien que todo está bien cuando todavía hay tiempo para cambiar. Si esta historia te confrontó con algo, escribe en los comentarios: Señor, no quiero vivir en la apariencia. La salvación no es un papel que usted desempeña, es un compromiso que se vive todos los días. De repente, sentí una luz fuerte que me atraía. La luz me jaló violentamente, como si el cielo mismo me estuviera sacando de ese lugar de tormento, antes de que mi alma se rompiera por completo. No sabía si regresaría o si me echarían hacia atrás. Todo daba vueltas. Los gritos se desvanecieron en la distancia. El dolor espiritual aún ardía dentro de mí. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que, por un momento, pensé que había muerto. Pero de repente mis ojos se abrieron de golpe. La habitación estaba como la había dejado, oscura, silenciosa, con la Biblia todavía junto a la cama. Estaba en el suelo, sudoroso, con la cara mojada por las lágrimas y el pecho agitado como si hubiera estado corriendo durante horas. La respiración era difícil, pesada. Me dolían las rodillas, me temblaban las manos, pero algo dentro de mí estaba despierto. No fue un sueño, no fue imaginación, no fue emoción. Sabía lo que había experimentado. Me habían secuestrado. Dios me había mostrado lo que muchos ignoran, lo que muchos se burlan, lo que muchos fingen que no existe. Y no solo para asustarme, sino para despertarme. Me habían dado una segunda oportunidad, una oportunidad de ver la verdad, y no solo la verdad sobre Roberto, sino también sobre mí, sobre la iglesia, sobre la vida que vivimos pensando que basta con aparentar ser creyente, cuando Dios busca un pueblo que realmente viva lo que predica. Pasé todo el día en silencio. No hablé con nadie. Lloré cada hora, recordando los rostros que veía, las voces que suplicaban demasiado tarde, las sonrisas que una vez vi en los servicios que ahora estaban cubiertos de desesperación. Cada escena volvió como si estuviera grabada en mi alma. La imagen de Roberto, ese grito silencioso suyo, el peso de su arrepentimiento, todo eso me estaba devorando por dentro. Pero junto con el dolor, nació en mí algo que no había sentido en años: urgencia. Entendí que también cargué con heridas, juicios, omisiones. Comencé a revisar cada una de mis actitudes, no solo como esposa, sino como sierva, como mujer ante Dios. Pasé días en silencio, simplemente observando lo que secretamente había cultivado dentro de mí. Cuántas penas cargué sin darme cuenta, cuántos juicios hice por dentro, incluso cuando sonreí por fuera, cuántos consejos di en la iglesia que realmente no seguí yo mismo. Era como si el infierno me hubiera mostrado, no solo el final del camino de Roberto, sino las señales que yo también estaba ignorando en mi propio viaje. Fui a la habitación y cerré la puerta. Me arrodillé de nuevo, pero esto era diferente. No pedí revelaciones ni visiones, pedí limpieza. Comencé a confesar faltas que nunca había expresado con palabras, pequeñas cosas escondidas que mucha gente piensa que no tienen peso, pero que corroen el alma cuando no se tratan. Orgullo, comparaciones, palabras que duelen, silencios que duelen, las decisiones que tomé sin consultar a Dios. Todo salió de mí con lágrimas.
Era como si estuviera vomitando años de religiosidad y peso muerto. Me sentía avergonzado, pero también sentía alivio. Era como si, por fin, estuviera ante Dios como realmente soy, sin escudos, sin títulos, sin máscara. Y allí, en esa posición de entrega total, comprendí la urgencia de la eternidad. El infierno no es un lugar solo para los malvados. Es un destino para aquellos que rechazan la verdad, incluso cuando conocen la palabra. Desde ese día comencé a caminar con más miedo, hablar menos y escuchar más, orando sin prisas, revisando mis intenciones, no para quedar mejor ante los demás, pero sí para no perderme, porque ahora lo sabía. El tiempo de gracia es hoy. El arrepentimiento debe ocurrir ahora. Mañana puede que sea demasiado tarde, como lo fue para Roberto. Si esta parte de la historia te habló de alguna manera, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a ser honesto contigo, porque solo hay verdadera transformación cuando la verdad encuentra espacio dentro del alma. La experiencia que viví me dejó marcada, pero no destruida. Lo que pudo haber sido un final, Dios lo convirtió en un nuevo comienzo. No volví a ser quien era antes, y no quería hacerlo, porque aquella Johanna que fingía estar bien, que vivía en medio de rutinas religiosas, sin sumergirse verdaderamente en la presencia de Dios, fue sepultada con el peso que llevaba. Lo que nació allí, en esa habitación, fue una mujer que comprendió el valor de la renuncia, la transparencia y el arrepentimiento vivo. Con el tiempo, Dios empezó a darme la fuerza para compartir. Al principio me quedé callado. Pensé, ¿quién creerá esto? O peor, me van a decir loco. Pero había algo más fuerte que el miedo, una urgencia, un peso santo en mi pecho que me hizo ver rostros y preguntarme, ¿esta persona está viviendo un evangelio real o solo en apariencia? Ya no podía permanecer en silencio. Empecé con grupos pequeños, encuentros entre mujeres, y luego llegaron las invitaciones a declarar. Cada vez que abrí la boca para contar lo que vi y lo que experimenté, sentí la unción de Dios rompiendo cadenas. Personas que llevaban años sufriendo dolor empezaron a confesarse, a pedir perdón, a limpiar el alma. Parejas restauradas. Pastores que me llamaron aparte y me dijeron, necesitaba escuchar esto, hermana. Yo mismo me estaba olvidando del miedo. Allí comprendí que mi propósito no era solo haberme salvado. Estaba para ser usado. Mi testimonio fue como un espejo que Dios puso frente a las personas para que pudieran ver quiénes eran realmente, lejos de toda estructura espiritual. Y por más doloroso que fuera revivirlo todo, cada vez que lo contaba, un alma se tocaba. La verdad es que el pecado oculto no desaparece con el tiempo, no se evapora ni se disuelve con las buenas obras. Crece, silencia la voz del Espíritu, roba el gozo de la salvación y adormece el alma hasta que es demasiado tarde. Y es por eso que hoy hablo, porque nadie me dijo cómo era. Nadie me dijo que personas buenas, aparentemente santos, podían terminar en ese lugar de tormento si no se despojaban de la hipocresía. Si esta parte de la historia habló de algo dentro de ti, comenta aquí: Señor, dame valor para vivir la verdad que predico, porque solo hay libertad donde la fe va acompañada de la sinceridad. La parte más cruel del engaño espiritual es precisamente esta: se viste de luz. Se presenta con versos memorizados, con oraciones ensayadas, con posturas de fe que impresionan a los ojos, pero no convencen a la eternidad. Lo que Dios me mostró en ese arrebatamiento, lo que gritó en mi alma después de eso, fue una advertencia clara. El infierno no está lleno de personas que nunca han oído hablar de Jesús. Está lleno de personas que sí lo han hecho, que asistieron a iglesias, que cantaron en los púlpitos, pero que nunca se rindieron verdaderamente. El Espíritu Santo me hizo comprender que muchos caminan tranquilamente hacia la condenación, mientras creen que son salvos. Están en paz con su conciencia, pero nunca han tenido un enfrentamiento con la verdad. Son personas que viven de las apariencias, que agradan a los hombres, que se adaptan al ambiente de la fe,
pero mantienen ocultos los pecados como si Dios no los viera. Personas que dicen Señor, Señor, pero no viven el Evangelio en su corazón. Vi con mis propios ojos, y esto me persigue hasta el día de hoy. Personas que una vez me bendijeron con palabras, personas que tuve como ejemplos de fe, allí, atormentadas, clamando, gritando, pidiendo otra oportunidad que nunca volvería a llegar. Y lo más aterrador fue darse cuenta. Todos pensaron que estaban a salvo. Realmente creían que irían al cielo. Murieron confiando en una salvación superficial, basada en las obras y la fama cristiana. Pero a Dios no le impresionan los títulos. Pesa su corazón, sondea pensamientos, revela lo que a menudo esconde el altar. Por eso, después de todo lo que he vivido, ya no puedo escuchar hermosos elogios y simplemente conmoverme. Escucho y me pregunto, ¿esta alabanza nace de un corazón quebrantado o simplemente de una buena voz? Ya no puedo ver a alguien predicar y simplemente aplaudir. Pienso, vive lo que predica. Y más que eso, me miro al espejo y me pregunto todos los días, Joanna, ¿tu fe es limpia ante Dios o solo ante las personas? Porque ahora lo sé. Solo aquellos que tengan un corazón sincero entrarán al reino. Quien ha renunciado al mundo interior, aunque esté en medio de él exterior. Quien haya abandonado la soberbia, el pecado secreto, la vanidad espiritual. Quien dejó de actuar y empezó a obedecer. Y eso no se puede fingir. Me tomó un tiempo comprender que el arrepentimiento no se trata solo de sentirse culpable. Es una decisión. Es el coraje de mirar tu corazón y admitir, fallé, lo escondí, me conformé. Durante años, yo mismo viví una especie de fe domesticada. Fui correcto, activo en la iglesia, participé en eventos, oré con mis hermanos. Pero hubo dolores no resueltos, heridas no tratadas, juicios disfrazados de opiniones, omisiones que por vergüenza dejé de confesar. La experiencia que tuve con Dios no fue solo una advertencia sobre lo que les sucede a quienes ocultan los pecados, también fue un espejo para mí. El dolor que sentí al ver a Roberto en ese lugar no fue solo por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Tuvo tiempo, tuvo oportunidades, escuchó la palabra, leyó la Biblia, participó en la cena, pero nunca se rindió del todo. Nunca se quitó la máscara que llevaba delante de los hombres. Y necesitaba ver esto de cerca, para comprender que la fe no es un teatro, es una confrontación diaria con nuestra condición ante Dios. ¿Cuántas personas viven así? Cansados, vacíos, intentando mantener una imagen mientras por dentro se pudren. La religiosidad cubre, enmascara, protege el exterior, pero el infierno comienza donde termina la apariencia. El verdadero arrepentimiento es raro en estos días. Muchos sienten tristeza, pero pocos tienen el valor de romper su corazón ante Dios. Y eso es lo que Él quiere. Un corazón roto, un alma que reconoce su inmundicia y clama por misericordia, antes de que sea demasiado tarde. La palabra de Dios no es poesía vacía, no es un bonito adorno para una predicación emocional. Ella está viva. Ella es una espada. Separa la verdad de la ilusión. Y cuando regresé de ese arrebatamiento, con mis ojos espirituales abiertos y mi alma desgarrada por el dolor de lo que vi, estos versos dejaron de ser conocidos y comenzaron a ser vividos. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, leí este pasaje en voz alta varias veces, y cada vez que lo repetía era como si el Espíritu me susurrara, Joanna, te has pasado la vida tratando de parecer fuerte, pero ahora es el momento de humillarte, porque así es como empieza. El arrepentimiento no viene por lógica. Nace en la tierra, en el polvo, donde el orgullo ya no puede ocultar nada. Y cuando esta humillación es sincera, cuando viene del fondo del corazón, algo cambia. Porque Dios no rechaza un corazón quebrantado. Buscad mi rostro. ¿Cuántas veces he buscado la aprobación de la gente, de los líderes, de la iglesia, mientras el rostro de Dios estaba allí, esperándome en secreto? Entendí que solo hay curación cuando hay una verdadera búsqueda. Una búsqueda
que no se contenta con versos memorizados, sino que desgarra el cielo con oraciones sencillas y dolorosas. Y luego viene la promesa: oiré desde el cielo, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. El Señor no solo perdona, Él sana, Él reconstruye. Pero todo empieza con la decisión de abandonar lo que es malo. Y lo malo no siempre es escandaloso. A veces es sutil, es la crítica oculta, es resentimiento almacenado, es la falta de perdón la que se disfraza de indiferencia, es la mentira que se esconde detrás de las justificaciones. Y cuando leí Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Lloré, porque en ese momento comprendí la profundidad de la misericordia de Dios. No quiere exponerlo, quiere borrar. Él no quiere humillar al pecador, quiere liberarlo. Pero esto solo sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando dejemos de negociar con el error y empecemos a pedir un corazón limpio. No nos equivoquemos. Dios está dispuesto a perdonar, pero no juega con el pecado. Él es amor, pero también es justicia. Y esta justicia me demostró que el cielo no se abre para quienes llevan mascarillas. Él se abre a aquellos que se desnudan ante Él y dicen: Señor, he pecado, perdóname. Y si realmente te arrepientes de los pecados que cometiste, reza conmigo esta oración: Señor, ten piedad de mí. Por tu gran compasión, borra mis pecados. Límpiame de toda mi maldad y lávame de mi pecado, porque conozco bien mis errores, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que tú odias. Tienes razón cuando me juzgas, y tienes razón cuando me condenas. En verdad, he sido malo desde que nací. He sido pecador desde el día en que fui concebido. Lo que quieres es un corazón sincero. Llena mi corazón de tu sabiduría. Quita mi pecado, y seré limpio, y seré más blanco que la nieve. Ahora respira profundamente. Si esta oración fue sincera, el cielo la escuchó, y fuiste perdonado. Y si hiciste esta oración, comenta aquí en los comentarios con fe y verdad: Amén. A ti vuelvo, Señor, porque el infierno no fue hecho para ti, y mientras todavía hay aliento, hay esperanza. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te habló de una manera especial, y tal vez, como me pasó a mí, Dios esté comenzando algo nuevo dentro de ti. Lo que experimenté no fue para silenciarme, fue para que otras vidas también despertaran. Por eso, sí, sentiste que este testimonio te edificó. Si realmente te tocó el corazón, suscríbete al canal aquí. Continuaremos juntos en este viaje, siempre con verdades que liberan y testimonios que estremecen el alma. Deja la frase "Este mensaje fue para mí" en los comentarios, para que sepa que te quedaste conmigo hasta el final. Esto me ayuda a entender quién está realmente escuchando con el corazón abierto. Y si este video te conmovió, no olvides dejar un me gusta y hacer clic en el botón Hypar. De esta manera, este mensaje llega a más personas que, como tú, tal vez solo necesiten un empujón de Dios para dar el siguiente paso. Aquí hay un video que complementa todo lo que hablamos. Haz clic y quédate ahí conmigo, porque lo que Dios comenzó en ti, Él lo completará.